Incline su rostro brevemente conmigo. Pongámonos en las manos del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por esa esperanza y esa seguridad. Porque sabemos que sin ti, oh mi Dios, estaríamos perdidos. Pero tú has venido a llenarnos y a darnos este tiempo, Señor. A darnos, Señor, a hacernos saber que no estás lejos, que tú estás aquí. Que has hecho todo posible para que en nuestra vida, Señor, hoy tengamos paz, seguridad, confianza. Y queremos, Señor, en esta hora ponernos en tus preciosas manos y mediante la cruz, Señor, esa reconciliación contigo, mi Dios, el que poder, Señor, participar de este pan de vida, tú seas propicio, Señor. A tu nombre, Señor, la gloria. Nos ponemos en tus manos para recibir de este alimento espiritual, Señor. Siempre, Señor, reconociendo que tú eres el Maestro y que en esta hora, Señor, tú nos limpias, nos purificas. Salvaguardas nuestras vidas y ordenas nuestros pensamientos para que al escuchar tu dulce voz, tú seas, Señor, el que atentos respondamos amén. Aquí estamos, Señor. Y seguirte y servirte como tú quieres. Señor, en tus manos está mi vida, Señor. Que seas tú, Señor, solamente sobre todas las cosas. Y nos llenes tú, Señor, de tu gracia y de tu poder, conforme a tu voluntad y tu propósito eterno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Seguimos adelante. Creo que jamás dejaremos de aprender de lo grande y maravilloso que es Dios en nuestras vidas. Mire que uno de los retos, yo siempre lo menciono así porque esta serie de los dones, de la obra y el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios, ha resaltado aún más, creo, en cada uno de nosotros el hecho de que de verdad necesitamos una transformación. ¿Cuántos necesitamos una transformación? ¿Cuántos sabemos que necesitamos salir de las costumbres? ¿Cuántos sabemos que esa vida del Espíritu es real y está llena de poder? En Él y solo para Él. ¿Está de acuerdo? Que no tiene nada que ver con nosotros y con lo que queramos alcanzar, sino que en su voluntad podamos hoy entender aún más que esa obra y ese don maravilloso de Dios, por su misericordia tenemos esa libertad. Y el tema precisamente habla acerca de que en ese hombre, de acuerdo a la palabra de Dios, en esa mujer, en cada uno de nosotros, hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y aún para los que no le conocen, hoy tengamos esa libertad juntos de ser, en esa plenitud, hombres y mujeres que dentro de todas las cosas recibamos del Espíritu de Dios. En el hombre interior, por su Espíritu Santo. Ahí ve el título. Dígalo conmigo fuerte. En el hombre interior, por su Espíritu Santo. Y abra su Biblia, por favor, en el libro de los Efesios, en el capítulo número 3, cuando Pablo hablaba, el apóstol Pablo a ellos, en el versículo, están las escrituras ahí, versículo 16 al 19. No sabemos si alcanzaremos a terminar hoy, probablemente lo hagamos en dos partes. Pero iniciemos leyendo la lectura ahí en Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. ¿Lo tiene? Solo en esta ocasión le voy a pedir que lo leamos el 16 y el 17. Dice así: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seguimos leyendo, creo que no nos podemos detener, ¿verdad? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tenemos que resaltar partes importantes aquí. Se habla del hombre interior. Y en sí la palabra interior, en su definición, es aquello que es de lo más profundo,
lo que está adentro. Sí reconocemos eso, ¿verdad? Cuando hablamos de algo interior es que cuando salimos allá y llegamos a nuestra casa, vamos al interior. Y aún podemos ir más adentro. El ser y ir más adentro es algo importante en nuestra vida si lo aplicamos al corazón, a la vida del Hijo de Dios, de los cristianos. Hoy es algo que se siente en el alma, algo muy profundo. Y al hablar del ser interior y todos estos aspectos que nos llevan a ver esa profundidad de la naturaleza, no solamente humana, porque al hablar de los dones maravillosos del Espíritu de nuestro Dios, es aquello que completamente nos lleva a conocer más de Dios. Di conmigo, conocer más de Dios. En lo más íntimo de su presencia, como cantábamos ahorita. Hacer ese contraste de algo que es una apariencia, que algo solamente o alguien se ve. Siempre nos dicen que aquí nos vemos muy bien, que vemos nuestra vida con gozo, con paz. Pero ¿será firme el reflejo completo de lo que existe ahorita en tu ser? ¿O vamos más allá, completamente siendo conocidos por Dios en esa apariencia exterior hacia la imagen interior, lo más profundo? Sabemos que la apariencia física, la imagen pública de una persona nos lleva a ver quiénes somos. Reconocemos quiénes somos, vemos lo que se ve. Y ciertamente, vuelvo a repetir, el deseo de más interior, que es el contraste con lo exterior. ¿Cómo está tu vida ahorita? Les mencioné que si usted podía experimentar lo que Dios quiere hacer y está haciendo desde el tiempo de la alabanza y la adoración. Donde Dios, que sí conoce de nosotros, no solamente vamos a aparentar, ¿verdad que no? Él nos va a mostrar aún más lo que en cada uno de nosotros hay, y si son de verdad los deseos de nuestro corazón en Dios, que manifestará el hablar también de aquello que implica definir lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Nos llamamos cristianos. ¿De acuerdo? ¿Somos cristianos? Y se entendió la pregunta, habla de una vida de paz, de seguridad, en medio de cualquier circunstancia. Una vida de entendimiento que no se puede quedar en una apariencia, porque podemos sentir que estamos cansados y de repente nuestra apariencia se ve cansada, ¿sí o no? Pero en nuestro interior empieza a haber una fortaleza que solamente tú y yo individualmente lo podemos distinguir. Tú solamente sabes cómo estás en esta hora. En medio de pruebas, ¿cuántos tienen pruebas? Luchas. En medio de circunstancias difíciles. Así es de que al hablar del ser interior son aspectos que nos llevan a una profundidad, no nada más en esa naturaleza humana, vuelvo a repetir, sino completamente lo que Dios quiere que tengamos para definirnos en el Señor más y más. Y esa vida del Espíritu es importante. Porque en una ocasión le compartía que realmente debemos reconocer de quién vienen todas las cosas. Y si es Dios verdaderamente o soy yo. Mire, hace unos días estábamos enfrentando una circunstancia donde, de verdad, ¿cuántos queremos salir adelante? Todos, por supuesto que sí. Y a veces hemos hecho cosas que decimos, sí, Dios está en medio, pero resulta que Dios no estaba ahí o no quería eso. Y nuestra vida empieza a tener un tumbo tras otro. Sin embargo, Dios lo propicia para que tú y yo nos demos cuenta quién es Dios. Y que no tiene nada más que ver con el deseo de tu corazón muy profundo. Porque hablar del contraste del ser interior con la persona exterior va a hablar de un deseo muy especial. ¿A dónde nos ha llevado nuestros deseos hoy? En tu interior. ¿A dónde te ha llevado? Honestamente, piénsalo, no lo contestes. ¿Tienes todo lo que anhelabas? Porque es nuestro deseo salir adelante, le pregunté. ¿Pero hemos salido adelante como hemos querido?
No completamente, ¿verdad? Honestamente, no. Y esa lucha constante que habla de una definición al hablarle del deseo, es algo que en el acuerdo, por ejemplo, el diccionario menciona que el deseo es el interés, aquello que me apetece como persona y que tengo que conseguir para poder realizarme. Y tener algo, por ejemplo, en lo natural, en nuestra vida diaria, en ese deseo de seguir adelante, pues obtenemos un buen trabajo y queremos seguir creciendo. Y eso está bien. Hay unos que lo hacen de una manera honesta, leal, pero hay otros que lo hacen desde muy dentro de su corazón de una manera muy contraria al de verdad recibir felicidad. Al de verdad de aquello que posees sea una realización. Porque cuando hacemos las cosas al contrario dicen que el dinero mal habido, cuando tú trabajas deshonestamente, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Es bendición o es maldición? Definitivamente es, dígalo fuerte, maldición. Lo que hacemos en nuestra vida, si no es honesto, y no hablar de dinero, entonces estamos siendo deshonestos. Y el resultado que obtenemos es algo que deseamos en nuestro interior. Hay alguien que dice que queremos desear y obtener, no importa cómo pase, cómo sea, pero hay que lograrlo. Inmediatamente de que vemos conversaciones importantes, vemos aquellas personas que desean y piden algo y en medio de sus palabras, incluso, no sé, es un detalle que tenemos ahorita, por ejemplo, los del cumpleaños. Cuando se sientan a la mesa y está el pastel, le prenden las velitas y ¿qué le dices? Pide un deseo, ¿sí o no? No lo digas para que se cumpla. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Y entonces lo piensas y podrán pasar años y a lo mejor nunca se cumplió. ¿Cuál es el deseo verdadero del corazón? ¿Se hicieron realidad tus deseos? Las cosas que como personas deseamos, anhelamos, a veces nos llevan a circunstancias difíciles, que de repente nos convertimos en actores, en actrices, que aparentamos, nos está yendo muy bien, aunque por dentro. ¿Y somos felices? Eso convierte una vida más amarga. ¿A dónde lleva el corazón? A una vida de decepción. Mire, cuando yo estaba estudiando este tema, de repente empecé a buscar qué opinaba, por ejemplo, y hablando de aquellos eruditos, estudiosos de la palabra de Dios, llevaban el mensaje y tristemente me di cuenta que a veces es manipulado porque solamente utilizamos nuestros pensamientos, nuestra psicología, nuestra filosofía, lo que pensamos y se queda solamente en lo exterior y lo interno del corazón. De ahí los problemas hoy con las personas que se sienten decepcionadas, que de repente atraviesan por circunstancias y lo único que dicen es, ve a ver al psicólogo. ¿Y el psicólogo qué ha hecho? Si vamos con el hombre, si somos hijos de Dios, entendemos que no el hombre es igual que yo. ¿Me va a ayudar en algo? ¿Podrá tener la capacidad? Sí, pero quedará humanamente. Y como hijos de Dios, al ver aquello que es interior en el espíritu, entonces el deseo se convierte en una realidad más grande. Para los hijos de Dios, sabemos que Dios empieza a ser el todo en nuestra vida. ¿Sí? Y que la respuesta solamente está en esta palabra viva. Aún para aquellos, y sí, hay una materia específica que se enfocó como seres humanos, como hombres, a buscar de la palabra de Dios y a exactamente la hermenéutica para aquellos que estuvieron en el instituto o están en el instituto. Dice que es la ciencia que estudia, que va a ver lo más profundo de la palabra de Dios. Pero ¿quiénes se unieron para profundizar en la palabra de Dios? ¿Dios o los hombres? Los hombres, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que va más allá de la hermenéutica y empezar a profundizar en la palabra de Dios me lleva a ver más adentro, a lo más profundo. Que cuando leo un versículo
diciendo, Señor, tú aclaras todo lo que en esta hora hay, y lo escondido, aunque es un misterio, tú lo creaste para que hoy en tu sabiduría me des a conocer lo que como iglesia soy. Fíjese lo que tan solo esa palabra expresaba aún antes en los versículos anteriores. El versículo 11 de nuestro capítulo 3 de Efesios decía, conforme al propósito eterno de lo que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. Y no debemos de menospreciar ni una palabra corta o larga de esta escritura. Porque aún el mismo Señor dice que no se le puede quitar, ni agregar, ni aún una coma, una tilde. Todo tiene un significado importante. De ahí que el deseo, el obtener con intensidad algún gusto, que en su definición es que aquello sea realidad, que aquello en tu corazón sea que cuando profundizas en su palabra se convierte en aquel hombre interior que crece y que transforma. ¿A dónde nos han llevado, vuelvo a preguntar una vez más, nuestros deseos? Aquellos que surgen aún muy dentro de nuestro ser. ¿Qué resultado hemos tenido? ¿Qué resultado, por ejemplo, para los jóvenes en el anhelo de su vida porque están empezando ese camino, están desarrollándose a una nueva vida? ¿Se trata solamente de una psicología, de un día más? ¿Y qué sigue? Pablo hablaba claramente acerca de todas aquellas cosas que como hijos de Dios conocemos, en lo que es de acuerdo a la ley, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que es espiritual. Pero aún él mismo decía en el capítulo número 7 de Romanos, por el tiempo se lo leo, porque lo que hago, versículo número 15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta persona, este apóstol, este hombre que en su experiencia al haber conocido de la ley, ¿a dónde lo llevó Dios? A que se transformara por completo su vida. ¿Y qué hizo de él? Uno nuevo. La gente lo reconoció. Oh, este era el que perseguía. Y aún él dijo, soy un hijo abortivo. Porque lo que hoy me permite ver el Señor, ciertamente el día que Dios le llamó, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me buscas? ¿Qué cayó en sus ojos? Una ceguera completa. Y al escuchar solo la instrucción de Dios, de repente llegó aquel hombre a hablar con él por parte de Dios y sus ojos fueron abiertos. Aquel hombre de Dios dijo las palabras de acuerdo a su ley y aquello lo transformó. Y de esa manera dice aquel hombre, yo soy el que de una manera, no sé si hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Y eso que dice el versículo número 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿En cuántos de nosotros hay eso? Y eso está dentro. ¿Cuántos quieren hacer lo bueno? Y de repente no lo hacemos. ¿Cuántos seguimos luchando? Pues todos nosotros. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y está hablando de algo muy profundo y muy interno de su ser. El resultado de ser mostrado en sí mismo, el deseo del ser interior. Aquello que en su misma carne vivió. Porque según el hombre interior, dice el versículo 22 de este capítulo 7, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y todavía declara él mismo, miserable de mí. Pero Dios en su infinito amor y su misericordia nos permite saber quiénes somos también hoy nosotros, ¿sí o no? Hemos sido rebeldes, ¿lo reconoces? Desde lo profundo de tu corazón, hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cuál ha sido tu deseo? El hombre interior reconoce lo que es justo.
Desde lo profundo del alma, cuando nos han mencionado, ¿de verdad te dueles cuando pecas? Las circunstancias nos han llevado a ser confrontados, ¿sí o no? Y esta hora la palabra de Dios lo hace. Sí, claramente, sabemos que fuimos formados en pecado. El salmista dice en el Salmo 51, versículo 3 al 6, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué está reconociendo el salmista? Todo lo que hay muy dentro en su ser. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. He aquí, dice el versículo 6, tú amas la verdad en lo íntimo. Di conmigo, en lo íntimo, en lo secreto. Y ahora me haces entender sabiduría. Y ya habíamos hablado en una ocasión anterior también que al hablar de la sabiduría, que es el conocimiento de Dios, es aquello que nos revela lo que realmente quiere Dios de nuestra vida. Yo hacía una pregunta hace unos días, porque ciertamente estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos donde la iglesia debe de verdad estar alerta. No es casualidad que ahora estemos teniendo tiempos de oración. Y mire, cuando estaban aquí nuestros hermanos, algunos que siguieron adelante, a mí me tocó salir, pero algunos que siguieron con este tiempo de oración, aún con nuestros hermanos que no tenían, solamente los envió el Señor y ese era su testimonio. Que oremos de verdad por esa vida del Espíritu. Que reconozcamos de verdad qué mora en nosotros y qué cambios Dios quiere hacer para revelar su grandeza, su poder, y sea verdaderamente Él y no nosotros. Qué cambio, ¿verdad? Para que nuestros ojos sean abiertos de lo más íntimo y poder comprender esa sabiduría. Fíjese que al ser interior, a nuestra alma, nada lo limita, no está sujeto a lo físico. Sin embargo, cuando nosotros vivimos más en la carne y estamos dándole más la oportunidad a esta carne, ¿qué hace? Si le damos el privilegio de que esta carne se goza, pues lo único que quiere es seguir viviendo la vida, ¿no? Disfrutando del tiempo. Pero en su ser interior dice que aún clama, gime indeciblemente al Padre. Vaya conmigo, por favor, ahí a 2 Corintios 4. La gran diferencia que tenemos hoy para que ese propósito de Dios, descubriendo más lo que debe de haber en nuestro hombre interior y que está en ti y que está en mí, sea esa diferencia donde lo físico sea sujeto por lo que Dios quiere. Y fíjese lo que Pablo les hablaba a los corintios. ¿Lo tiene? 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Lo leyó bien? ¿Para que sea de quién? ¿De Dios? ¿Verdad que no tiene nada que ver con nosotros? Todo lo que hemos hecho hasta hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, joven, señorita que estás aquí, y aún los que nos escuchan, ha sido solamente por el poder de Dios. Ha sido solamente por su misericordia. Porque realmente por nosotros, yo les decía en una ocasión que yo decía, yo quiero estudiar esa carrera. Y sí, Dios me permitió estudiar una carrera. Terminar la profesión, sí. Trabajar en ella por un tiempo, sí. Pero ¿cuál era el anhelo? ¿Cuál es el propósito? Dios me dio el entendimiento, sí, gracias a Dios. Pero llega un momento en que tú sientes que tú eres alguien. Y entiendo lo que leíamos antes con Pablo. Porque Él conoce nuestro corazón. En lo personal, no sé a ti, tal vez no es una profesión, pero hay algo en tu corazón que se antepone antes del propósito de Dios. Pero yo soy licenciado en administración de empresas.
pero yo tengo este título. ¿Qué atesoramos en nosotros? Pero yo lo obtuve, aún en un momento sí, dando gracias a Dios. Pero ¿qué empezó a haber en mi vida? Orgullo, autosuficiencia. Yo lo puedo hacer. Sin embargo, Dios transforma todas las cosas para mostrarnos que nada de lo que nosotros podamos tener significa más. Porque Dios va a romper con tu orgullo, con tu altivez, con tu autosuficiencia. Lo sigue haciendo conmigo. ¿Lo está haciendo contigo? Ese poder maravilloso de nuestro Dios para que usted siga leyendo. Mire, en medio de toda circunstancia, para que estamos atribulados en todo, dice el versículo 8, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Y hace 8 días escuchaba un tema, no sé si usted lo escuchó. Todo es en el tiempo de Dios y como Dios quiere y como a Dios le place. ¿Y qué quiere Dios? De verdad transformar, romper con nuestros moldes, con nuestra vida misma. Porque aquello que nos ha llevado así a tratar de salir adelante resulta que no sea el plan de Dios, pero no es el propósito de Dios que se cumpla en tu vida. Y el hecho de que estás aquí, que estamos aquí, ya Dios tiene un propósito. Escuché al predicador decir, en una oración muy especial, por muchos años que tenía ya en el Evangelio, diciendo, Señor, aquí está tu siervo. Desde el interior de mi corazón, Señor, habla a tu siervo, guíame. De repente escuchó en medio de su oración, ¿usted ve algo mal en esa oración? Le pregunto. Pero sin embargo dice que él escuchó la voz de Dios diciéndole, ¿mi siervo? ¿Somos hijos de Dios? ¿Él lo ha dado todo? Señor, yo soy tu siervo, soy tu hijo y esto no es que quiera decir que hago, pero tú me conoces. Y vuelve a decir, tú, mi siervo. Me llamó mucho la atención este testimonio, no sé si alguno lo escuchó ya. Porque claramente ahí es a donde el gran significado transformó el corazón y el testimonio de la palabra real de Dios. Sí servimos al Señor y podemos hacer algunas anotaciones de lo que hacemos. Pero ¿eso qué tiene que ver con todo lo que ha hecho Dios desde su interior? Dice que solo escuchó la voz de Dios diciéndole, ¿tú no eres mi siervo? Yo soy tu siervo. ¿Quién es el dueño de nuestra vida, hermano? Podemos hacer algunas cosas, pero ¿quién lo hace todo por nosotros? ¿Seguro? ¿Segura? ¿Quién nos sirve? ¿Quién nos guía? Y aún en su misericordia pasa por alto nuestras rebeliones. Si se fijó en medio de la alabanza, había ese corazón a decir, Señor, tan solo poder levantar mis manos. Eres todo lo que yo tengo hoy, Señor. Y por tu misericordia estoy aquí. ¿Qué hay en nuestro interior? Que aún Dios, aún en medio de toda circunstancia, dice que Él nos lleva y no nos desampara. Sigue diciendo el versículo 9 de 2 de Corintios 4, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué no somos destruidos? ¿Porque somos nosotros autosuficientes? ¿Porque nosotros lo podemos todo? Porque no tuvo nada que ver con nosotros, sino solamente, di conmigo, el amor de Dios, su misericordia, su poder, su fidelidad. Y aun cuando escuchamos la palabra nos atrevemos a decir, ese hermano no sé por qué dice eso. Cuando no lo estamos diciendo nosotros, estamos hablando de la palabra de Dios, de lo profundo del corazón. Porque cuando entendemos esto, dice también la palabra claramente, si tú conoces de Dios y ves hasta lo más profundo, ¿cuál es el deseo? ¿No es conocer más de Dios? Dice que de tu interior correrán
ríos de agua viva. Empezará a mostrarse su palabra, su poder. Quiere que nosotros nos demos cuenta qué hay en nuestro interior. Llevando en el cuerpo siempre todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dime si tú y yo hemos padecido como padeció Cristo, como sufrió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y lo hizo? Solo por amarnos tanto. Su amor, su misericordia. Y me lleva a mostrar aún más que tú y yo de verdad no estamos siendo manifestándose en nosotros esa vida del hombre interior. Pero quiere Dios, creo que es en el mensaje que Dios nos está llevando en esta hora, a que estemos en una entrega total. Obedeciendo a Dios conforme a su propósito, escuchando su voz y pidiéndole a Dios de su guianza. Porque cuando doblamos nuestras rodillas, a veces nuestra petición es que Señor resuelve mi necesidad, porque tengo este problema o tengo esta enfermedad. Dios la sabe, la conoce y quiere sanarte. Pero Él quiere ser el único al frente diciéndote, ven, porque tú serás testimonio. En ti será vista con fe esa bendición. Mire, cuando empecé a leer estos versículos, alguien me dijo, mira, yo leí estos versículos y le dije, mira, ¿qué piensas cuando dice para que te dé conforme a las riquezas de su gloria? Ya estamos pensando, oh Señor, me va a bendecir. Dios quiere abrir las puertas de los cielos para que yo obtenga lo mejor, una mejor casa, un mejor trabajo. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? ¿No de lo profundo del corazón? Compartía con ustedes que en este tiempo de nuestra vida tan corto, porque somos peregrinos, porque somos pasajeros, ¿sí o no? Se acabará, pero de todas maneras mañana que va a salir otra vez el sol, ¿sí o no? Hablamos con nosotros mismos y creemos, pero no lo vivimos. Y ahí que la fe es aquella riqueza aún que nos da más seguridad, más confianza, ese acceso más delimitado, que no tiene límite y que conforme al poder de Dios se manifiesta. Dice el versículo 12 de 1 Corintios 7, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo en nosotros ese mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. ¿En dónde está escrito? ¿Y lo conocemos? ¿Hemos ido a buscar más de la presencia de Dios? De ahí que Dios quiere que estemos atentos, alertas, vigilantes, buscando aquel medio maravilloso para ver cómo Dios, sabiendo todas las cosas, todo en ello se mueve. Y si padecemos, es por amor a nosotros mismos. Dice Pablo, para que abunde la gracia por medio de muchos, una acción de gracias, sobreabunde la gloria de Dios solamente. Y ese es el cambio importante. Ese ser interior debe tener prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son nuestras prioridades hoy? Otro punto importante. ¿Están siendo las prioridades de la persona exterior, como nos vemos aquí? Probablemente sí. Pero tienen que ser las prioridades de Dios. Y yo sé que estás de acuerdo conmigo. He ahí que el paso de fe, la circunstancia principal, es que el hombre interior se ha vestido y revestido del poder de Dios. Es esa vida del Espíritu. Y esa es una de las riquezas importantes. Que en el Señor Jesús hoy tengamos no nada más un momento apacible, afable, de paz. Nos gozamos en el servicio, aquí estamos, pero salimos ¿y cómo seguimos? ¿Cómo estamos? Recuerdo un canto muy especial que decía, muy de hace mucho tiempo, dice, un día a la vez, un día mi Cristo. Un paso nada más. Que Dios lo transforme, que seas tú, Señor. Del año 86 a la fecha, ¿cuánto tiempo ha pasado? Para ti puede ser, no sé,
el año pasado, tal vez unos meses o algunos años, pero recuerda aquel momento cuando tú dijiste, Señor, aquí estoy. En lo personal, yo quise decir, Señor, quiero depender más de ti. Y Dios toma en cuenta la petición de nuestro corazón. Para pedirle de verdad abiertamente, no tener temor, sino decir, Señor. Y esa dependencia se permite a nuestro corazón saber que sí vienen tiempos donde son en temporadas difíciles, que a veces parecen eternas, pero en el mismo momento Dios te enseña a depender de Él. ¿A ti te ha enseñado? Nos quiere enseñar más. Quiere abrir nuestros ojos espirituales de saber qué hay en nuestro interior. ¿Cuál es verdaderamente el deseo profundo de tu corazón? ¿Por qué estás aquí? Realmente, ¿cuál es el deseo de tu corazón? En lo íntimo de tu corazón. ¿Cuál es tu deseo? ¿Solo cumplir un domingo más? Y conociendo a Dios, dijo mi hermano ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Crecer y dar fruto. No es fácil, se dice fácil, pero no es fácil. Ese ser interior debería tener prioridad sobre el exterior. ¿Ya se escucharon más poquitos amén? Quiero decirlo afirmándolo. En el ser interior debe haber prioridad sobre lo exterior. Yo recuerdo en una ocasión cuando de repente, no sé si te ha pasado, es una situación difícil y dices, aún en medio de mi familia, aún en medio de estas circunstancias, estoy teniendo estos problemas. ¿Y para qué? ¿Por qué Dios permitió ese problema? Si Dios de verdad sería bueno y estoy queriendo depender de Él y estoy entendiendo o tratando de entender por qué estoy metido en este problema. ¿Te ha pasado? Entonces pídele a Dios cuál es el propósito. Porque el Hijo de Dios va a ser humilde, sencillo, entendido y aún bendición a otros. ¿No dice que aún a sus enemigos de bendición? Que no solamente es lo que es externo del corazón. ¿Qué le dijo a Pedro ahí en su primera carta, en el capítulo número 3, versículo 4? Sino el interno en el corazón, en el incorruptible ornato de su espíritu, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Si usted lee el versículo anterior, dice, no para que algo que aparentes como tu vestido no sea en extremo con peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, porque lo que está de fuera solamente es una apariencia, pero Dios nos ve profundamente. Entonces el deseo no va solamente a ver cómo nos vemos, ¿verdad que no? Sino que realmente hay en nuestro corazón aún en este mismo instante. Aquello interno, vuelvo a repetir. Y luego vuelvo a decir, un espíritu afable y apacible. Donde Dios te da paz en medio de las circunstancias difíciles. Donde Dios abre tus ojos espirituales para entonces luchar por tu familia. Pedirle a Dios gracia para decir, Señor, que mis hijos puedan conocerte, que ninguno se pierda. ¿Cuántos de verdad anhelamos que nuestras familias conozcan verdaderamente del Señor Jesús? Que nosotros mismos entendamos la voluntad de Dios y digamos, Señor, a pesar de todo, sé que me he equivocado, pero hoy enséñame tu propósito. No nada más se quedó en un paso de obediencia, sino en una vida que va de santidad y más santidad. ¿De qué debemos de vestirnos en esta hora? Di conmigo, de lo interior, de lo de grande estima que está delante de Dios. ¿En dónde estamos nosotros? Delante de Dios. Y que ve Dios el corazón. Y una prueba muy palpable la tenemos con Samuel. Se lo voy a leer, 1 Samuel 16:7. Cuando él estaba buscando y teniendo la oportunidad de que un hombre fuera el rey. ¿Recuerda aquel momento? En 1 Samuel capítulo 16:7. Jehová le respondió a Samuel, no mires su parecer
O sea, no mire su físico, ni lo grande de su estatura. El versículo 16, capítulo 16, perdón, versículo 7. Porque lo que ve él en lo físico, lo desecha. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿A quién miramos? Si usted me mira a mí, yo soy un ser bien imperfecto, con muchos errores. Y si nos vemos en la palabra de Dios, muchas veces no dignos, pero solamente su gracia, su misericordia, para saber quién es el que nos sirve en esta hora. Y ministra nuestra vida de tal manera que si ve en sus ojos, va a ver tu corazón, va a ver lo profundo y el anhelo verdadero de tu ser. Si no, lo hemos dicho también, se va a quedar en un día más, otro domingo. Pero fíjese, cuando vamos a la verdadera riqueza, que no es lo externo, sino lo que es en el Señor, bendición y gloria, regresamos a nuestra escritura del versículo 16 del capítulo 3 de Efesios. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos. Di conmigo fortalecido. ¿Por qué cree que dice fortalecido? Porque estás teniendo pruebas, porque estás luchando contra ti mismo, con tu hombre exterior, con tu carne. Pero Él dice que Él es tu fortaleza. Y ahí es la realidad. Filipenses 4:13. Todo lo puedo. Dígalo otra vez fuerte. Todo lo puedo. ¿Y dónde vive Cristo? ¿Y de tu interior qué hay? Palabra de vida. Conocer el amor de Cristo me va a permitir aún más que no desmayemos, que no estemos sujetos a ese hombre exterior que se va desgastando, le dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 4:16. Porque por tanto no desmayemos antes, aunque nuestro cuerpo, hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Yo le mencionaba que ¿cuántos años pasaron del 86 a la fecha? Ya los contó, ¿verdad? Se dicen fácil. ¿Se ve igual que hace 31 años? Físicamente. Y ya de repente, hola, al brazo. Pero somos vivificados en Cristo, fortalecidos, entendiendo que aún más, hermanos, Él nos sana físicamente en nuestro exterior. Entender aún más por qué dice buscar las riquezas espirituales. De tu interior correrán ríos de agua viva. Y se confirma aún más la palabra de Dios, buscando primeramente el reino de Dios. Nada más. Porque Él se encarga del resto. En esa renovación existe esa oración tan especial, donde en esa diferencia importante está siendo dirigida la actitud de Pablo para expresar por esta causa. Si regresa unos versículos atrás, el versículo 14, doblo mis rodillas. ¿Qué debemos de hacer constantemente? ¿Qué es doblar nuestras rodillas? Humillarnos ante la presencia de nuestro Dios. Y de verdad hacerlo. Escuché voces decirlo, pero que de verdad no se quede de aquí, de labios para afuera, sino nuestro corazón siempre esté humillado, esté dirigido por nuestro Padre. Porque nuestro Señor Jesucristo ha mostrado esa gran bendición, dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El amor de Dios ya ha sido dado a nosotros, hermanos, porque somos sus hijos. Y mediante Jesucristo, solamente por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios 1:5, tú y yo tenemos ese privilegio, fíjese. Aún de repente nos mostramos altivos, pero Dios nos empieza a mostrar quiénes seríamos si Él no estuviera aquí contigo o conmigo. ¿Qué hubiese sido de ti después de 31 años si Dios no estaría contigo hasta hoy? Los jóvenes, bueno, hay algunos aquí de 16, no, pues usted hermano se fue a 31, pero yo apenas tengo 15, o tengo 18.
Pero desde el momento en que su voluntad está en nosotros, tan solo el hecho de decirle, Señor mi Dios, ya nos da una ministración tan especial en su espíritu que estamos a la diestra del Padre. Y no nos damos cuenta de la gran riqueza que nos da tan solo de sentir su presencia. Y cantábamos, ¿verdad que no es una emoción? No es una emoción, es una oración, es un clamor que surge ¿desde dónde? Desde nuestro interior. Así es que ha sido solamente por ese momento tan especial de que como somos sus hijos y recibimos de su Espíritu Santo, tú y yo ahora tenemos una libertad más maravillosa, sí, con pruebas, con luchas. De ahí que Dios rompe con toda cadena. Ay, me asusté yo solo aquí. Toda cadena de pecado, hermano. Toda cadena de desesperación, de angustia. Y nos da una libertad para adorarle. ¿Hemos recibido de su Espíritu Santo para ser esclavos? ¿De qué temeré? Platicaba con una pareja y compartíamos juntos el testimonio. Somos de la misma edad casi, contemporáneos. Y estamos viendo las luchas que estamos pasando cada día. Pero de repente, ¿qué pasó? ¿En dónde nos quedamos? ¿Por qué no están resultando las cosas si estamos sirviendo y siguiendo al mismo Dios? De repente nos damos cuenta que hay circunstancias donde Dios lo tiene tan planeado que a veces necesita ponerte un alto y que te dice claramente, escúchame, quiero hablar contigo. Tal vez no lo has entendido así. Pero una y otra vez a través de tus pruebas, de tus luchas, te dice, detente. Quiero hablar contigo. Por eso Dios hizo una pausa con nosotros en este tiempo de la alabanza y la adoración para que juntos, escuchando su palabra, estemos atentos a su voz y desde nuestro interior sea el deseo de decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué tienes para mí hoy? Esta pareja que les menciono, decían conmigo, han sido demasiadas frustraciones, han sido demasiadas luchas. Ya no podemos, se ha convertido como en una bola de nieve que ha venido grande. Pero ¿qué pasa con la bola de nieve? ¿Se va a seguir haciendo grande y en un momento se tiene que destruir, sí o no? Pero el amor de Dios, ¿se acaba? ¿Te sostiene a través de esa avalancha de problemas, de situaciones? Eso es lo importante, hermano. No se trata de algo que sea motivado por el hombre, sino que el amor y el temor de Dios que hemos recibido en su Espíritu Santo, tan solo clamar y decir, Señor, ten misericordia de mí. Extiende su mano y nos ayuda. El testimonio del Espíritu Santo de nuestro Dios al decirnos que somos sus hijos, y siendo sus hijos, dice su palabra, herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice que si padecemos juntamente con Él, también juntamente con Él seremos glorificados. ¿Y la gloria de quién es? A fin de cuentas. Y mire, la gloria de Dios se manifiesta día con día en tu vida. Y a veces no nos damos cuenta. Sin embargo, cuando nos dice, yo soy tu Padre, y el corazón del Hijo clama, esa pertenencia de esa naturaleza de Dios, viene a ser como resultado la bendición, la paz, las dádivas. Aquellos que como hijos de Dios y como familia, llamándonos casa de oración, tienen esa manera de tomar ese nombre y saber que al ser llamada su casa, cuando estás en casa, ¿cómo estás? Si estás en la calle y andas para todos lados, pero cuando llegas a tu casa, ¿qué dices? Mira, hasta descansamos, ¿verdad? Y los que estaban durmiendo hasta dijeron, ay, Señor, gracias por tu paz, por tu libertad, por tu comunión. ¿Lo merecíamos? Y lo único que decimos humanamente, yo ya quiero descansar, ya déjalo todo, no me molestes, déjame en paz. Y hablaba con un hermano hace unos días cuando me dijo, quisiera seguir teniendo ese privilegio de sentarme con uno de mis hijos o aún con mi esposa y tomarme tan solo esa tacita de café juntos y decir gracias.
y no me molestes. Y darle gracias a Dios por todo, porque lo que hoy tengo en este momento, en esta situación, lo único que estoy viviendo es que no puedo hacer nada más que escuchar la voz de Dios, y eso es lo que Dios quería. ¿Dónde tiene que ponernos Dios para que entendamos su voz? ¿Qué tiene que hacer nosotros para que como familia lleguemos ante su presencia, a su casa y descansando en Él, aún en medio de no sugerencias, sino realidades? Aquello mejora y es una fuente de vida. Es una fuente de vida eterna, de poder, de seguridad, de firmeza en el corazón, que no se refiere a una metáfora solamente de, sí, es mi Padre. No, Él es nuestro Padre y te refugias en Él. ¿Qué hacen tus hijos? Aun cuando ya son jóvenes, veo aquí a algunos jóvenes, cuando de repente mi hija viene, tiene ya su hogar y de repente la veo y se pone aquí en mi hombro y la abrazo, ¿qué siente el hijo? A ver, papá, mamá, que tienes a tu hija y tu hijo ahí, abrázalo. Así nada más extiende tu mano y dice, ay, es mi papá, es mi mamá. ¿Se siente bonito? Aunque de repente no se lo merece. No es cierto, no se cree. Dios ha tenido amor y misericordia, ¿no lo merecíamos? Vuelvo a repetir. Así es de que en esa petición al Señor de repente Dios nos pone peso, hermanos, por circunstancias, por situaciones, en donde no dejemos de pasar el tiempo. O tal vez alguien me dijo el otro día, bueno, hermano, usted habla, y ahorita tuvieron algunos papás el hecho de abrazar a sus hijos, pero ¿cuántos de algunos de mis hermanos no tuvieron ese privilegio y a lo mejor ni sintieron ese deseo de que su papá o su mamá lo abrazara? Difícil, ¿verdad? Pero llegamos a la presencia de nuestro Dios y Él nos dice, yo soy tu Padre, yo soy tu madre. Y Él es el todo en nuestra vida, que nos cobija, nos abraza. Ciertamente. Y nosotros decimos que hacemos algo para Dios. Ya cumplí, ya vine el domingo, ya di mi ofrenda, ya canté, ya serví. Y muy inútiles. Pero en esa bendición, hermanos, ahí viene la palabra. Para que las riquezas de su gloria nos den fortaleza en el hombre interior. Para que su palabra sea viva. Para que nuestros hijos... ahora lo veo, yo le decía a mi padre hace unos días, ahora te entiendo más, y digo, el día de mañana ahora te está concediendo el Señor ver bisnietos. Yo no sé si el Señor me permita ver bisnietos, pero pido a Dios que mi generación sea una bendición de Dios. ¿Tú? Nos decía nuestro hermano hace ratito cuando pedía en oración por esta familia. Y tenemos a nuestros hijos, sí, a veces probablemente no tengas ni nietos todavía, tienes a tus hijos, pero que el Señor te abrace cada día, en medio de cada circunstancia, sea el primero en tu vida, sea aquel que comienza y termina la obra, y en medio de la petición, habita. ¿Qué dice el versículo 17 si regresamos a nuestra escritura? Si en nuestro interior se fortalece en esa vida del Espíritu, ¿qué dice el versículo 17? Habitará Cristo, o habite. Habla del presente, para que habite. Y conmigo habite. ¿Habla de mañana? ¿Habla del pasado? Habla de hoy. Y para que habite en mi corazón. Y dice ahí, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, o sea, firmes, estemos bien cimentados de lo que Dios es. Mi hijo Sergio, que les compartía que hace unos días regresó de Medio Oriente, me decía, mira papá, no es solamente la distancia y porque tengo una familia, pero sé que Dios sí es soberano y sí es fiel. Y sigue teniendo sus experiencias, sus pruebas. A veces se nos hace fácil decir, no, pues ya la logró, ¿no? Porque el camino sigue teniendo pruebas, sigue teniendo luchas, y en medio de la juventud, o aún adultos, seguimos cometiendo errores. Pero Dios es misericordioso, para que la verdad se hace simiente de su amor. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad?
¿Me da otra media hora? Es cierto, no se crea. Aquí le vamos a dejar porque no vamos a terminar. Pero solo quiero dejarle esto claro y comprender lo que es el amor de Cristo. Siendo llenos de esa vida interior de su Espíritu, en la plenitud. Hay un hermano que siempre me dice, cuando luego ya dicen por ahí media hora, pues no sabe que tengo hambre y ya me quiero ir a comer. Ya vamos a empezar, ¿no es cierto? Me lo dice de broma, ¿verdad? Pero saber que somos arraigados como hijos de Dios y sentirnos en casa, tranquilos, seguros, en ese deseo de que no se convierta en una... porque a veces cuando llegamos a nuestra casa, dicen por ahí, alguien dice, no, ni quiero llegar a mi casa porque ahí creo que es la batalla más fuerte. ¿De veras? Un hermano sí me dijo, no hermano, el día que yo escuché eso, yo dije, no, yo no quiero regresar a mi casa, ustedes dicen que es fácil, pero usted no sabe, pero a lo que llego. Le dije, caray, ¿tú estás esperando a ver qué hacen los demás o tú estás viendo lo que hay en ti? Si hay paz en nuestro corazón, pues vamos a traer paz o no, a pesar de la prueba. Bueno, es lógico la respuesta. Pero hablar de esa parte de riqueza y gloria del Señor y desde el hombre interior y por fe y lo que habita hoy en nuestra vida, fíjese, cuando hablamos de que lo que habita se refiere a aquello donde de verdad more Cristo en nuestro corazón. Y no es casualidad porque nunca nos pusimos de acuerdo en cuanto al último canto que entonamos. A ver, quiero que piensen las palabras. Yo lo tengo aquí anotado, no le voy a decir, pero que piensen las palabras que entonamos en ese último canto. ¿Quién debe de estar en el centro de nuestro corazón? La respuesta es lógica. ¿Quién debe estar? ¿Y está? ¿Quién debe de reinar en nuestro corazón? ¿Poquito? ¿Mucho? Se quedó corto, hermano. Diga conmigo, totalmente. ¿Y qué significa totalmente? Pues todo, dice, no. Todo y en todo. Porque si Él es el que nos sirve y nos bendice y nos guía, ¿y quiénes somos nosotros? Aún así decimos, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. ¿Lo merecíamos? Un día les dije, a ver, respire otra vez. ¿Cuánto le costó respirar este aire? ¿Y qué hizo esa respiración? ¿No le dio descanso? ¿No llenó de vitalidad su cuerpo físico? ¿Cuánto más ese río interior del Espíritu? Cuando el Señor Jesucristo y el Padre Celestial dijeron, aliento de vida entró. Y ahora vive Cristo en mí. Que el corazón del creyente pueda ver que en ese interior por la fe, en esa habitación de verdad, reine completamente Cristo en nuestro corazón. Ese deseo, ¿recuerda cuando hablamos del deseo? ¿Cuál es el deseo? Por obtener verdaderamente la riqueza de Dios, su plenitud, su gozo, su paz. Que refiere solamente al comienzo de lo maravilloso de lo que es la grande salvación que decimos, yo soy salvo, y no alcanzamos a comprender de verdad la salvación de nuestro Dios, hermano. Nos quedamos muy cortos y siempre limitados por este tiempo. Pero este es el deseo de Cristo en nuestro corazón, que pueda sentirse en su casa, que pueda ser de verdad el centro profundo y aún más, que dentro de ese factor, en tus actitudes, en tus anhelos, el Señor Todopoderoso sea pleno y sea el que nos llene cada día. ¿Verdad que la naturaleza humana cuando anhela el estar descansando y de fiesta, a ver, si se fue de vacaciones, algunos regresamos de vacaciones y lo único que queremos es descansar de las vacaciones. Y cuando regresa a descansar de las vacaciones, pues tiene que regresar a estudiar, a trabajar. Dígame si obtuvo descanso. ¿Y en dónde está el hombre actualmente? En la rutina, de la red. Pero con Dios es diferente. Ese comprender el amor de Cristo, hermanos, bueno, eso lo veremos después. Pero dice el versículo 18, para que seamos plenamente capaces de comprender. Bueno, ahí le voy a dejar.
Pero sí quiero poner una pregunta y algo muy importante, como el Señor me lo mostraba a un servidor, para poder ponerlo en práctica. Joven, señorita, la circunstancia que has pasado hasta hoy, y que, por ejemplo, un joven me dijo, y yo lo dije en una ocasión, yo no pedí nacer. ¿A cuántos han escuchado eso o cuántos dijeron eso? Pero resulta que ni siquiera tu papá o tu mamá, dicen que a veces lo deseábamos, pero otras llegó. Deseabas tu hijo, pero otras veces solamente llegó. Y llegaste por la voluntad de ¿quién? Hasta que Él nos llame a su presencia. Y entender eso, hermanos, híjole, ya ahorita ya rompió con mi entendimiento. ¿Por qué pasamos lo que pasamos? Solamente para entender que Dios está en control y que quiere mostrarnos una vida plena y capaz de encontrarnos a su voluntad siempre. ¿Tenemos que pedirle perdón a Dios? Hasta ahora, pues todos hemos fallado. Pero en esa vida del Espíritu Él nos lleva a crecer, a vivificarnos para que nos demos aún más cuenta quién mora en nosotros. No es una emoción, es una oración. ¿Cantó? ¿Lo leyó? ¿Lo entendió? Vivámoslo. Si hay algo que pedirle perdón, entendámoslo hoy y pidámosle a Dios de su gracia para seguir adelante.